Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a abordar un tema delicado pero importante desde una perspectiva teológica crítica y respetuosa. Vamos a analizar el libro El conflicto de los siglos, o El gran conflicto, una de las obras más influyentes de Ellen G. White, cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este libro, publicado originalmente en 1858 y revisado posteriormente, presenta una visión profética de la historia del cristianismo y eventos finales según la perspectiva adventista. Antes de comenzar, quiero establecer algo muy importante. Este análisis no pretende atacar a personas ni faltar al respeto a quienes sostienen estas creencias. Los adventistas son hermanos en Cristo que aman sinceramente a Dios y buscan seguir las Escrituras según su entendimiento. Muchos de ellos son personas de fe profunda y compromiso admirable. Sin embargo, como cristianos comprometidos con la verdad bíblica, tenemos la responsabilidad de examinar cualquier enseñanza a la luz de las Escrituras, tal como los bereanos lo hicieron en Hechos 5 y 11, quienes escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. El propósito de este vídeo es analizar 5 áreas doctrinales donde diversos teólogos y estudiosos bíblicos han identificado tensiones significativas entre las enseñanzas presentadas en el conflicto de los siglos y la interpretación protestante tradicional de la Biblia. Estas críticas no son nuevas ni originadas en este canal. Son objeciones teológicas que han sido planteadas durante décadas por eruditos bíblicos de diversas denominaciones cristianas, incluyendo teólogos evangélicos, reformados y académicos de estudios bíblicos. Así que, sin más preámbulo, comencemos con el primer punto. Punto 1. La naturaleza y completitud de la expiación de Cristo. La primera y quizás más fundamental contradicción identificada se refiere a la doctrina de la expiación de Cristo. La enseñanza bíblica tradicional. El cristianismo histórico enseña que la obra redentora de Cristo fue completada en la cruz del Calvario. Cuando Jesús pronunció las palabras consumado es o está consumado, en griego, tetelestai, en Juan 7 y 30, estaba declarando que la obra de expiación había sido terminada completamente. Este término era usado en el mundo antiguo para indicar que una deuda había sido pagada por completo. La epístola a los Hebreos es especialmente clara sobre esto. Hebreos 10 y 12 dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10 y 14 añade: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La teología protestante tradicional enfatiza que la justificación es por fe sola en la obra completa de Cristo. No hay nada que agregar, nada que completar. La enseñanza de El conflicto de los siglos. Sin embargo, El conflicto de los siglos presenta una perspectiva diferente. El libro enseña que la expiación de Cristo no se completó en la cruz, sino que continúa en el santuario celestial. Específicamente, introduce el concepto del juicio investigativo que supuestamente comenzó en 1844, donde Cristo inició una fase final de su obra expiatoria en el lugar santísimo del santuario celestial. Según esta doctrina, Cristo está ahora examinando los registros de todos los que han profesado fe en Él, investigando sus vidas para determinar quiénes son dignos de salvación. Solo después de completar este juicio investigativo, los pecados serán finalmente borrados. La crítica teológica. Los críticos argumentan que esta enseñanza compromete la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Si la expiación no fue completada en el Calvario, entonces las palabras consumado es pierden su significado pleno. Además, introduce un elemento de incertidumbre en la salvación. Si nuestros pecados aún están siendo investigados y solo serán borrados después del juicio, ¿cómo podemos tener la seguridad de salvación que promete la Escritura? Primera de Juan 5 y 13 dice claramente: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La Biblia nos ofrece seguridad presente, no una esperanza incierta pendiente de una investigación futura. Punto 2. El destino final de los pecados y el papel de Satanás. El segundo punto controversial se relaciona con el destino final de los pecados de los creyentes. La enseñanza bíblica tradicional. Las Escrituras enseñan consistentemente que nuestros pecados son completamente perdonados y removidos a través de la sangre de Cristo. Miqueas 7 y 19 promete que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Salmo 103, 12 declara: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Colosenses 2 y 14 es particularmente revelador. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los pecados fueron tratados definitivamente en el Calvario. La enseñanza de El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos presenta una interpretación única del ritual del día de la expiación en Levítico 16. En este ritual había dos machos cabríos. Uno era sacrificado por los pecados del pueblo, y el otro, llamado azazel o chivo expiatorio, era enviado al desierto llevando simbólicamente los pecados. El libro enseña que, al final del juicio investigativo, los pecados de los salvos serán colocados simbólicamente sobre Satanás, representado por el macho cabrío azazel, quien los llevará y será finalmente destruido con ellos. Según esta interpretación, Satanás lleva la responsabilidad final por los pecados. La crítica teológica. Esta doctrina genera serias preocupaciones teológicas. En primer lugar, en el ritual de Levítico 16, el macho cabrío sacrificado, no azazel, representaba la expiación por el pecado. Azazel, según la mayoría de los eruditos bíblicos, representaba la remoción o alejamiento del pecado, no un ceo redentor o ceo expiador. Más importante aún, la idea de que Satanás de alguna manera participe en llevar nuestros pecados es profundamente problemática. Primera de Pedro 2:24 dice claramente que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6 profetiza, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hacer que Satanás participe en el proceso de expiación, incluso simbólicamente, contradice el mensaje central del Evangelio. Solo Cristo, el Cordero Inmaculado de Dios, puede cargar con nuestros pecados. Satanás es el tentador, el acusador, el enemigo de Dios, nunca un participante en nuestra redención. Además, sugerir que los pecados de los salvos son transferidos a Satanás implica que Cristo no los llevó completamente en la cruz, lo cual nuevamente cuestiona la completitud de su obra expiatoria. Punto 3. El santuario celestial y la fecha de 1844. El tercer punto controversial es quizás el más distintivo de la teología adventista, la doctrina del santuario celestial y el año 1844. La enseñanza bíblica tradicional. Hebreos 9:11-12 declara, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El versículo 24 añade, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La interpretación tradicional es que Cristo entró al lugar santísimo celestial inmediatamente después de su ascensión, donde ahora intercede continuamente por nosotros como nuestro sumo sacerdote. La enseñanza de El conflicto de los siglos. El libro presenta una interpretación radicalmente diferente. Según esta doctrina, Cristo ascendió al cielo pero solo ministró en el lugar santo, la primera parte del santuario celestial, desde el año 31 después de Cristo hasta 1844. El 22 de octubre de 1844, Cristo entró por primera vez al lugar santísimo para comenzar el juicio investigativo. Esta fecha se deriva de una interpretación específica de Daniel 8 y 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aplicando el principio de día por año, y calculando desde el decreto de Artajerjes en 457 a.C., se llega a 1844. La crítica teológica. Esta doctrina enfrenta múltiples objeciones exegéticas. Primero, Hebreos 9 y 12 dice explícitamente que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no que esperó 1,800 años para hacerlo. Segundo, la interpretación de Daniel 8 y 14 es altamente cuestionable. El contexto de Daniel 8 habla de la profanación del templo terrenal bajo Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., no de eventos en 1844. Además, la palabra hebrea nitzdak, traducida como purificado literalmente significa vindicado o justificado, no necesariamente purificado en sentido ceremonial. Tercero, esta doctrina depende de una compleja serie de cálculos proféticos que no tienen respaldo claro en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nunca menciona 1844, nunca habla de Cristo entrando al lugar santísimo en esa fecha, y nunca describe un juicio investigativo de creyentes. Finalmente, la doctrina surgió históricamente como una explicación de la gran decepción del movimiento millerita, cuando Jesús no regresó en 1844 como William Miller había predicho.
Reinterpretar el evento como un cambio invisible en el ministerio celestial de Cristo parece más una racionalización post hoc que una doctrina derivada directamente de la Escritura. Punto 4. La condición del alma después de la muerte. El cuarto punto controvertido se refiere a la naturaleza del alma humana y su estado después de la muerte. La enseñanza bíblica, perspectivas diversas. Es importante notar que sobre este tema existe mayor diversidad de opinión entre cristianos ortodoxos. La mayoría de las tradiciones cristianas, católica, ortodoxa y gran parte del protestantismo, creen en la inmortalidad del alma y que los creyentes van inmediatamente a la presencia de Cristo al morir. Jesús le dijo al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 11:43. Pablo expresó su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, Filipenses 1:23, sugiriendo una transición inmediata a la presencia de Cristo. La enseñanza de El conflicto de los siglos. El libro enseña la doctrina del sueño del alma o mortalidad del alma, que cuando una persona muere, deja de existir conscientemente hasta la resurrección. No hay existencia consciente, ni en el cielo ni en el infierno, hasta que Cristo regrese. La crítica teológica. Los críticos señalan varios pasajes que parecen indicar consciencia después de la muerte. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, donde ambos están conscientes después de morir. La transfiguración, Mateo 17, 1-3, donde Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Apocalipsis 6, 9-10, donde las almas de los mártires claman a Dios. Si bien el debate sobre el estado intermedio es más matizado que los otros puntos, los críticos argumentan que la posición del libro refleja más una perspectiva materialista moderna que la enseñanza bíblica sobre la continuidad de la persona después de la muerte física. Punto 5. La autoridad de los escritos de Ellen G. White. El quinto y último punto aborda una cuestión fundamental de autoridad teológica. El principio protestante de sola escritura. La Reforma protestante estableció el principio de sola escritura, solo la Escritura como autoridad final en materia de fe y práctica. 2 Timoteo 3, 16-17 declara: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». La posición adventista sobre Ellen G. White. La Iglesia Adventista considera a Ellen G. White como poseedora del espíritu de profecía y sus escritos, aunque oficialmente considerados una luz menor que guía a la luz mayor, la Biblia, funcionan en la práctica como interpretativos y autoritativos. La crítica teológica. Los críticos argumentan que, independientemente de las declaraciones oficiales, en la práctica los escritos de Ellen G. White funcionan como una lente interpretativa necesaria para entender correctamente la Biblia. Las doctrinas distintivas adventistas, el juicio investigativo, el papel de Satanás en llevar los pecados, la fecha de 1844, no se derivan de una lectura directa de la Escritura, sino de la interpretación de Ellen G. White. Esto plantea preguntas sobre si realmente se mantiene el principio protestante de sola escritura cuando se requiere la interpretación de un profeta moderno para establecer doctrinas centrales. Hemos examinado 5 áreas donde existe tensión teológica significativa entre el conflicto de los siglos y la interpretación protestante tradicional de la Biblia. Es crucial reiterar que este análisis no es un ataque personal contra los adventistas del séptimo día. Muchos adventistas son cristianos devotos que aman a Cristo sinceramente. Sin embargo, el amor a la verdad nos obliga a examinar cuidadosamente cualquier enseñanza doctrinal. La pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿son estas doctrinas claramente enseñadas en la Escritura, o son interpretaciones que requieren de revelación extrabíblica para ser establecidas? El Evangelio es gloriosamente simple. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y todos los que creen en él tienen vida eterna. Su obra fue completada en la cruz. Nuestra salvación descansa enteramente en su obra perfecta, no en nuestro desempeño bajo escrutinio investigativo. Como Romanos 8, 1 declara maravillosamente: «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». No hay juicio investigativo pendiente para quienes están en Cristo. No hay incertidumbre. No hay pecados aún por ser finalmente tratados. Todo fue consumado en el Calvario. Mi invitación a cualquier persona que haya sido impactada por estas enseñanzas es simple: vuelvan a la Biblia. Examinen estas doctrinas cuidadosamente.
Pregúntense si estas enseñanzas provienen claramente de las Escrituras o si requieren la autoridad adicional de un profeta moderno. La Biblia es suficiente. Cristo es suficiente. Su obra es completa. Y en Él, tenemos plena seguridad de salvación. Gracias por ver este vídeo. Si te ha resultado útil, por favor dale like, comparte y suscríbete al canal. Y lo más importante, sigue estudiando la palabra de Dios con diligencia y oración. Que Dios les bendiga.